Amigos televidentes, entrevista para hoy. El tema va a ser la demanda de disolución que ha interpuesto el Ministerio de Trabajo contra el Suntrax. Vamos a conversar en estos momentos con Carla León, quien es directora general de trabajo del Mitrael. Buenas noches, bienvenida a las pantallas de FTV. ¿Qué tal? Muy buenas noches, licenciado. Agradezco el espacio para poder tener una disertación con respecto al tema de el proceso de disolución de una organización social. Cuando la gente vio la conferencia de prensa la semana pasada, cuando la ministra daba este anuncio, obviamente surgieron reacciones de persecución, de que quieren eliminar el Suntrax. Pero, ¿en qué se basó el Mitrael para poder presentar esta demanda de disolución? Bueno, más allá de la percepción que pueda tener el público y que es totalmente permisible, lo cierto es que el Ministerio de Trabajo, como entidad sobre la cual se respalda el tema de la personería jurídica de una organización social, también tiene en cierta medida la potestad o la legitimación para poder iniciar un proceso laboral de disolución en el cual nosotros como parte demandante presentamos ante un juez de trabajo una serie de hechos y supuestos sobre los cuales se respalda que cuando una organización social se desprende o se separa de los fines u objetivos por los cuales se constituyó, es totalmente permisible y viable promover un proceso en este sentido. Hoy, para entender algunos puntos, porque la ministra hablaba de varios puntos que llamaban la atención, de extorsión, de que no se estaban cumpliendo ciertos requisitos que establece el Ministerio de Trabajo, y esto dejaba obviamente varias preguntas al aire, pero ¿cuáles son esos puntos que ustedes consideraron que no se estaba cumpliendo por parte del Suntrax? Bueno, cuando una organización social se constituye, en este caso enfatizando el tema del Sindicato Único de Trabajadores llamado Suntrax, es que una organización social aspira a constituirse para ciertamente como grupo promover una actividad colectiva en pro de sus trabajadores, de sus afiliados y miembros y poder presentar en debida forma cualquier tema de conquista o dudas de carácter laboral. Ciertamente el comportamiento que ha desprendido esta organización por temas de afectaciones al orden público e incluso temas que pueden tener revetes de violencia es algo que realmente consideramos que se aparta de los objetivos por los cuales una organización social debe constituirse. Si bien es cierto el órgano ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo, tiene esa legitimación, no es menos cierto que el proceso en sí de disolución va a ser como trazado por un órgano jurisdiccional, específicamente por un juez de trabajo, que determinará la viabilidad de los hechos que se exponen con respecto a la disolución y obviamente como Estado de Derecho comprendemos que también la organización social tiene el espacio para poder presentar su contestación de demanda y sus evidencias con respecto a la acción promovida por el Ministerio de Trabajo. ¿Alguna otra organización tal vez en el país ya había pasado por este proceso? Bueno, ciertamente, y le tengo que ser bien transparente, es el primer ejercicio que se está realizando con respecto a una organización social. Y obviamente sé que ha habido la percepción de que se está en cierta medida tratando de maniatar o ver el tema de la misma libertad sindical. Pero lo cierto es que nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos un tema de puertas de políticas abiertas para todas las organizaciones sociales. No con el hecho de haber iniciado un proceso, esto debe ser percibido como una concepción negativa, porque puntualmente atendemos diariamente solicitudes de las organizaciones sociales cuando promueven temas de pliegos de peticiones, abonando algún tema de aspecto jurídico o económico con respecto a una empresa, y también muy importante, que el tema de los mismos trabajadores que conforman esa organización social, si bien lo hacen a manera colectiva cuando están en una organización social, también lo pueden promover de manera individual cuando presentan algún tipo de duda o reclamo laboral a través del ejercicio de la conciliación individual, que también es un medio alterno de solución de conflictos y en el cual el Ministerio de Trabajo, para efectos de mantener la paz social, lo mira en dos vías. Nuestro rol es básicamente tejer los lazos de diálogo entre la parte empleadora y la parte trabajadora. Entonces, bajo este concepto es importante que las organizaciones sociales sepan que el Ministerio de Trabajo siempre está para poder ser un agente ecuánime cuando existe alguna duda o alguna vicisitud que tenga, principalmente la parte trabajadora, que es la que se apersona o tiene, digamos, un primer acercamiento con las autoridades de trabajo cuando tiene algún reclamo de carácter laboral y que decide esbozarlo, como acabo de mencionar, ya sea de manera individual, es decir, el mismo trabajador o a través de una agrupación
o reclamación de carácter colectivo. Usted ha señalado que esto debe pasar por un juez de trabajo que va a analizar esta demanda que ustedes han obviamente presentado. Si este juez rechaza en contra del Mitradel, ¿qué va a ocurrir con el Suntrax? Tomando en cuenta de que ustedes han hecho varias observaciones de que no se están cumpliendo ciertos requisitos de la constitución del mismo sindicato como tal. Bueno, cuando se presenta un proceso de disolución de una organización social, el trámite es abreviado. ¿Qué quiere decir un proceso laboral abreviado? Que las pruebas tienen que estar adjuntadas en el escrito de demanda y respectivamente en el escrito de contestación de demanda. Si bien el hecho que la organización social no conteste la demanda no es un indicio considerado por parte del juez en contra de la organización social, tiene que establecerse todo el espacio para que en igualdad de oportunidades el juez pueda ponderar y sopesar la viabilidad de los hechos expuestos en esta demanda e igualmente ver la actitud y comportamiento. En el tema de un proceso laboral en sí, como hay que cumplir un debido proceso, también es pertinente señalar que la decisión que vaya a tomar el juez, sea el contexto que sea, es totalmente apelable. Es decir, que esto va a elevarse al Tribunal Superior de Trabajo, que a razón de una doble instancia determinará si básicamente la disconformidad de alguna de las partes dentro del plano inicialmente tomado por el juez seccional, obviamente es para confirmarla o por el contrario para revocarla. Y nosotros en esto creo que también tenemos que ser muy claros y establecer a la ciudadanía que si bien nosotros tenemos esta legitimación, nosotros obviamente tenemos que considerar que hay un juez que va a valorar esta posición, por lo que en ningún momento al establecerse un proceso que está tipificado en el Código de Trabajo, esto se debe interpretar que es una decisión ya asumida o adoptada por el Ministerio de Trabajo, porque al final un juez de derecho específicamente ajeno a lo que es la misma jurisdicción del órgano ejecutivo es el que va a determinar esa decisión y que, como vuelvo y reitero, está tipificada y contemplada en el Código de Trabajo. Hay algunos sindicatos y organismos internacionales que se han pronunciado respecto a esta demanda de disolución. ¿Cómo queda Panamá, por ejemplo, a nivel internacional o bajo la mirada del mundo en cuanto al tema de la disolución del Suntrax? Porque esto manda un mensaje de que hay una persecución por parte del gobierno contra los sindicatos que se han estado manifestando. Pero ¿cómo van ustedes a hacer que realmente afuera de Panamá se pueda entender lo que se ocasionó durante todas estas protestas, y no solo este año, sino desde siempre que ha existido el Suntrax? Sí, bueno, creo que en el tema de que existan diferentes opiniones o percepciones por parte tanto de otros organismos sociales, igual que los sindicatos, y por parte de otros gremios a nivel internacional, es algo totalmente permisible, porque en un Estado de Derecho uno tiene que ser tolerante de que no todo el mundo va a abonar o va a estar al favor del punto que tal vez el gobierno u otras personas estén plasmando. Pero lo cierto es que nosotros, al contemplar un proceso que está previsto en el Código de Trabajo y que estamos estableciendo o dando paso a una demanda y en la cual se va a promover en igualdad de condiciones un trato, no es que la organización social va a quedar desprendida o va a tomarse una decisión arbitraria. Es una decisión que debe sopesar un juez tomando en consideración los argumentos expuestos por el Ministerio de Trabajo y de manera correlativa por la organización social y determinar la decisión conforme a derecho. Mientras dure este proceso, ¿qué pasa con el Suntrax? Bueno, mientras obviamente esté el proceso, nosotros somos bien respetuosos en este sentido y la organización social pueden seguir realizando sus acciones como organización social, porque comprendemos que es un proceso abreviado y como tipifica la norma, solamente después que haya una sentencia en firme y debidamente ejecutoriada es que se entiende que ya entonces la organización social no podría realizar ninguna actuación posterior. O sea, desaparecería el Suntrax. Sí, pero obviamente teniendo presente que tenemos que tener un pronunciamiento de un juez, es decir, que se hayan agotado las vías pertinentes, que ya se haya confirmado la misma, es decir, que haya quedado en firme, que se haya creado todo el espacio para que ambas partes en igual de posiciones no estimen o consideren que se les ha vulnerado un derecho, y más a un licenciado, y lo más importante, que al final, como lo plasma la misma normativa laboral, es cuando ya se da ese escenario que se procede entonces a la disolución, que debe entonces estar debidamente registrada y publicada en un periódico de circulación nacional, llámese la Gaceta Oficial, y que se entiende que ya la organización social no puede realizar ninguna actuación posterior, salvo cuando quiera contemplar un tema de liquidación.
Le agradecemos a Carla León por estar con nosotros aquí en FTV Diario hablando un poco sobre este tema de la demanda de disolución contra el Suntrax. Vamos a continuar con más informaciones.